Reciban un saludo cordial de parte del Departamento de Evaluación de la Calidad. En este espacio vamos a trabajar para hacerles llegar a ustedes información que nos va a facilitar la construcción de los indicadores en el plan de mejoramiento quinquenal. El Departamento de Evaluación de la Calidad, todos los asesores, la jefatura, comprometidos con flexibilizar el modelo de evaluación de la calidad y también con el deseo de optimizar la herramienta que hemos trabajado para ustedes. ¿Qué debemos tener presente cuando hablamos de indicadores? Y aquí lo primero que quisiera decirles es que recordemos que lo primero que tenemos es que socializar el informe de autoevaluación. Ya hemos venido, y nuestra compañera en el vídeo anterior hizo referencia a cómo se iba a trabajar la elaboración del informe de autoevaluación. Por tanto, este constituye el punto de partida para hacer el PMQ y nos vamos a visualizar en los proyectos, en lo que llamaríamos el plan estratégico a 5 años, no en los proyectos de año, no en el plan operativo, sino en cómo vamos a diseñarlo para los 5 años ese PMQ. Este PMQ se elabora en el seno del núcleo coordinador. Entonces ya no tiene cada funcionario de los centros educativos unidocentes que hacer su PMQ, sino que se hace uno que responde a las necesidades del circuito. Además, recordemos, y eso se ha venido mencionando, que toda la información debe registrarse en el portafolio de evidencias que se conserva en la supervisión. La cantidad de indicadores las va a definir el núcleo. En la construcción de estos indicadores en el PMQ para lograr cultura de calidad, que recordemos que la cultura de calidad es algo que se construye en el día a día y es a través de los proyectos que vamos a ir en esa construcción, nosotros debemos de retomar y tener claro lo que es el concepto de indicador educativo. Un indicador es una característica que observamos que es específica y que podemos medir. Es una característica que nos demuestra cambios, que nos demuestra avances y que nos permite medir la eficacia y la eficiencia de esos proyectos que se plantearon en el PMQ y que tienen como fin último lograr la cultura de calidad. Hemos seleccionado, hemos elaborado una guía para los centros educativos unidocentes que usted recibe, y específicamente hoy vamos a trabajar del anexo número 6 para que de esa guía ustedes puedan ubicarse y puedan seguirme con este video. Vamos a ir explicando en ese anexo columna por columna para entender cómo vamos a avanzar y de qué manera vamos a lograr abarcar mayor número de criterios en la elaboración de PMQ. Lo importante aquí es tener una apertura de mente y entender que el área administrativa apoya el área curricular y que el área curricular necesita del área administrativa para llevar a cabo su trabajo en un centro educativo como es el centro educativo unidocente. Por tanto, en esa tabla que ustedes tienen en el documento, aquí la vamos a ir viendo por partes. En las otras instituciones educativas se habla de que a cada criterio le definimos indicadores y que esos indicadores hay que plantearlos desde el docente, el discente y la comunidad. Hemos hecho una diferencia y nosotros estamos abarcando cierto número de criterios del área curricular. Observen ahí, en este ejemplo, es el desarrollo profesional y la cobertura y rendimiento, y los vamos a combinar con 3 criterios del área administrativa, que son la evaluación,
los recursos tecnológicos y la comunicación. Entonces tenemos un total de 5 criterios con los que vamos a estar trabajando. Entonces ya eso nos da un panorama diferente, ya empezamos a establecer conexiones entre el área administrativa y el área curricular y viceversa. Las definiciones de los cuadernillos que ustedes han recibido anteriormente, nosotros las hemos simplificado manteniendo la esencia del criterio y la hemos ajustado a la realidad del centro educativo unidocente. Entonces ustedes ven ahí que cobertura y rendimiento específicamente se va a tomar como la asistencia regular del discente al aula, la asistencia y permanencia a toda la jornada educativa en todos los servicios. Que el desarrollo profesional va a ser formación, capacitación y actualización. Que el rendimiento académico va a ser que los discentes alcancen un nivel superior al mínimo establecido de desempeño. Y en la comunidad, lo que es el criterio profesional, recordemos que no aplica. Así también vemos desde el área administrativa, y ustedes que están observando ese anexo número 6, se van dando cuenta de que es puntual, es concreta el concepto y permite trabajar con mayor fluidez y mayor capacidad de asimilar la relación entre los criterios del área administrativa y del área curricular. Vean aquí, continuamos, porque aparecen los que se definieron para el docente y también para la comunidad. Una vez que estamos claros de que no estamos elaborando nuevos conceptos de criterios, no es que estamos elaborando un nuevo concepto, es que hemos contextualizado el criterio a los centros educativos unidocentes. Siguiendo con la gráfica que ustedes tienen en sus manos, partiendo de que estamos trabajando con 5 criterios, nosotros desde el departamento les hemos propuesto unas preguntas generadoras que son una guía, no es una obligación hacerlas, ni es una obligación incluirlas en el PMQ. Para efectos de nosotros y de ir construyendo para llegar hasta los indicadores, les planteamos las preguntas. Por ejemplo, la escuela unidocente establece mecanismos de comunicación digitales o impresos para que el discente conozca su avance en la adquisición de habilidades cognitivas producto de la evaluación. Vean que tengo 3 criterios ahí: comunicación, habilidades y evaluación. ¿Qué mecanismos de comunicación participativa lleva a cabo la escuela unidocente para mejorar el proceso educativo? Ahí tengo yo comunicación, rendimiento, evaluación, hasta tecnología que está implícito. Entonces, esas preguntas son opcionales. Para efecto de nuestro documento, se las hemos planteado ahí. Vamos a lo que sí hay que construir como núcleo, que son los indicadores. ¿Qué vamos a medir? Entonces, si tengo esas preguntas o tengo aquellos criterios que vi al inicio de esta gráfica, yo podría plantearme como indicadores que podría desarrollar en proyectos a 5 años la cantidad de estudiantes que utilizan mecanismos de comunicación digitales e impresos para mejorar su rendimiento académico en el centro educativo. Entonces vean que ya esta no es una acción que yo puedo desarrollar en un año, sino que tendría que plantear un proyecto para ver cuál es la línea base de la comunicación digital e impresa que tengo y hacia dónde esos mecanismos de comunicación los vamos a utilizar para mejorar el rendimiento académico. Entonces vean ustedes que ya eso lleva un proyecto que requiere más de un año. Porcentaje de opiniones de los estudiantes acerca de los mecanismos de comunicación participativa, sea impresa o digital, que brinda el docente en el centro educativo. Entonces aquí nuevamente,
¿Qué nos interesa? Bueno, ver si esos mecanismos de comunicación impreso digital realmente tienen un impacto positivo en el estudiante. ¿Y qué piensa el estudiante de eso? Entonces, eso es un proyecto que lleva varias fases. Una fase diagnóstica para ver en dónde están los estudiantes respecto a esos mecanismos de comunicación. Una fase de cómo vamos a hacer para optimizar esos mecanismos y cómo eso me va a ayudar, le va a ayudar al docente en su mediación. Y por último, que sería el resultado final, que la opinión de los estudiantes sea favorable y que reconozcan que el docente hace un uso adecuado o optimiza los mecanismos impresos o digitales. También tenemos otro indicador, la cantidad de estudiantes evaluados mediante instrumentos digitales individuales y colectivos que mejoran su rendimiento. Entonces, no es lo mismo decir cantidad de estudiantes que hacen las pruebas durante el curso lectivo. O sea, ese dato no me sirve casi nada. Pero si yo pretendo que cada vez la tecnología esté más inmersa en todos los centros educativos unidocentes que tienen derecho a tener esta tecnología, no es tener la tecnología por tenerla, es cómo la tecnología se convierte en el aliado del docente para mejorar el rendimiento académico y cómo se convierte en aliado del estudiante para mejorar el rendimiento académico. Al principio nos cuesta romper el chip, nos cuesta pensar en ese tipo de cruces, pero recordemos que tenemos que evolucionar, que tenemos que mirar el centro educativo como un todo y cómo quiero yo al final lograr esa transformación y esa mejora que pueda ser visible y que se pueda traducir en una cultura de calidad. Tenemos otro indicador que es la cantidad de docentes con acciones de capacitación y actualización relacionadas con didáctica y metodología recibidas. Entonces, se supone, tengo que hacer una línea base y tengo que definir, bueno, en capacitación qué y en actualización qué, pero fijémonos que no es dirigida a cualquier cosa, no, específicamente a didáctica y metodología. Entonces, si no tengo ninguno o solo tengo una capacitación y no actualizaciones, ¿cómo voy a gestionar para que ese núcleo busque las acciones para lograr que esos docentes se actualicen y se capaciten específicamente en didáctica y en metodología? Cantidad de docentes que implementan acciones en el uso de la tecnología para mejorar la permanencia. Bueno, este es otro indicador que se podría plantear. Vean ustedes que ya aquí yo no les hablo de que tiene que ser uno para este usuario, otro para este usuario, de que tienen que ser mínimo 3. No, al hacer este cruce de criterios, ustedes redactan tantos indicadores necesiten para responder a las necesidades del núcleo y para potenciar y sostener las fortalezas de los centros educativos unidocentes representados en ese núcleo. Seguimos aquí, desde la comunidad nosotros también podemos plantear un indicador. La cantidad de familias que establecen mecanismos de comunicación con el centro para conocer el rendimiento académico. Entonces nosotros hemos potenciado que las familias se comuniquen por WhatsApp, tenemos algún chat abierto, o sea, ¿cómo las familias se comunican y qué pretendemos con esa comunicación, con ese mecanismo de comunicación? Pero lo importante no es que se comuniquen por comunicarse, sino cómo esa comunicación está ayudando a mejorar el rendimiento académico. Eso lleva una intencionalidad y requiere de definir qué es lo que me interesa comunicar con ese padre, madre o encargado. Vamos repasando y no se preocupe que estamos en algunos rompimientos de paradigma, estamos ajustándonos a nuevas realidades. Sé que ustedes se van a sentir muy contentos de no pensar que tienen que trabajar 28 criterios, cada criterio por aparte, con 3 indicadores, sino que ahora tienen la oportunidad de hacer esos cruces
y de redactar tantos indicadores sean necesarios nuevamente para transformar esas debilidades en fortalezas y sostener esas fortalezas que fueron detectadas en el informe de autoevaluación. Eso quiere decir que estamos trabajando los criterios con una visión de conjunto. Eso quiere decir que no partimos de la nada, seguimos partiendo del informe de autoevaluación. Quiere decir que vamos a tener la libertad de tomar la decisión de cuáles criterios vamos a integrar. Lo que yo estoy presentándoles es un ejemplo y ahora vamos a ver otro, pero ustedes van a hacer sus propias relaciones. Entonces, observemos las palabras claves, que no es que hemos cambiado los conceptos, sino que los hemos aterrizado a la realidad del centro educativo unidocente. Continuamos repasando, entonces las preguntas generadoras son pistas que nosotros en ese anexo les damos a ustedes para ir introduciéndolos en la integración de los criterios. Ustedes lo pueden hacer como ejercicio o simplemente obviarlo. Ahora, los indicadores sí deben seguir estableciendo la relación entre dos o más criterios. Vamos avanzando. Recuerden que estamos construyendo un mejor futuro para las personas. Y eso es lo que dice nuestra política educativa, la educación en el centro para construir ese agente transformador de la sociedad. Y al construirse esa persona que va a ser sujeto transformador de la sociedad, nos construimos nosotros también como sujetos transformadores de esa sociedad. Nuevamente, aquí tenemos otros criterios del área curricular, en este caso 4, asesoría, planes de estudio, programas de estudio y didáctica. Ahí aparecen las definiciones aterrizadas a la realidad de los centros educativos unidocentes. Entonces, cuando hablamos de planes de estudio, vamos a decir, conoce y trabaja los espacios de aprendizaje con el plan de estudios actualizado. O sea, conoce y trabaja en los espacios de aprendizaje. Vemos que ya no decimos en el aula. ¿Por qué? Porque el espacio de aprendizaje puede ser en el corredor, puede ser debajo de un árbol, puede ser en un salón. Los espacios de aprendizaje los hacemos nosotros. Programas de estudio. Hace aportes al docente en relación con las temáticas del programa. O sea, aquí el estudiante es capaz de decirle al docente, es capaz de aportar sobre ese programa. Y si estamos viendo determinado tema, puede hacer que un estudiante diga, profe, pero viera que yo vi un video, o viera que yo vi un programa, o yo tengo una información, una revista que habla de esto y esto. Ese es un aporte a la temática. Eso demuestra el grado de interés que el estudiante tiene en el trabajo que está realizando el docente. Y así se siguen mencionando las definiciones, las palabras claves, que nosotros las hemos llamado así, en relación con los criterios. Vean ustedes que en la comunidad, cuando hablamos de planes de estudio, lo que decimos es, el padre de familia vela porque la escuela unidocente se trabaje con el programa actualizado. Eso es lo que nos interesa específicamente en el caso de los padres, madres o personas encargadas. Seguimos entonces con las preguntas generadoras. Para esos criterios que aparecen en la lámina, asesoría curricular, planes de estudio, programas de estudio, didáctica, que son del área curricular, gestión administrativa, información y planificación institucional, que son del área administrativa, les proponemos como ejemplos los siguientes: cantidad de discentes que logran resolver correctamente un problema o un caso presentado por el docente. ¿Con qué estamos relacionando este indicador? Bueno, este indicador tiene que ver con planes de estudio, programas de estudio, didáctica, asesoría curricular. Entonces vean que no es que aparece ahí explícito, pero está implícito. Para que un discente, un estudiante, logre resolver un problema o un caso, hay que trabajar muy bien la didáctica. Hay que conocer los planes de estudio, los programas de estudio, y hay que recibir asesoría en el caso de que yo no sepa cómo trabajar el aprendizaje basado en el problema.
Entonces vean ustedes que yo como en el núcleo tenemos que ver cómo vamos a hacer para potenciar que en los centros educativos se trabaje hasta lograr que ese estudiante logre resolver los problemas o los casos en forma correcta. O sea, y cuando lo logremos, estaremos demostrando que ese muchacho logró adquirir habilidades de pensamiento, de aprender a aprender, de resolución de problemas, entre otros. También tenemos cantidad de docentes que establecen estrategias para la mediación pedagógica. Entonces, ahí estamos relacionando ese indicador con planes y programas de estudio, con didáctica relacionada directamente, con asesoría curricular, pero también con planificación institucional, con gestión administrativa y con información. ¿Por qué? Porque establecer estrategias requiere tiempo. Ese tiempo se ve reflejado en el planeamiento que hace el docente. Recibo visitas al aula de parte de las instancias, las autoridades. Entonces hay gestión administrativa. Tiene que ver con didáctica porque es los recursos o los medios que de los cuales voy a hacer uso para mediar esos programas. Entonces vean ustedes cómo es abrir mi mente para pensar cómo después yo con estos indicadores voy a plantear los proyectos en el núcleo que van a quedar listos en el PMQ. Avancemos un poquito. También tenemos ahí porcentaje de docentes que usan el sistema de información para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en el núcleo como sistema de información? ¿De qué manera nos sirve? Y si no lo tenemos, ¿cómo hacemos para potenciar tenerlo? Y si lo tenemos y no lo usamos, ¿cómo hacemos para usarlo? La cantidad de familias que tienen acceso a los programas de estudio. Uno diría, bueno, eso es muy fácil de lograr. Se les mandan todos los programas a los hijos. Es que no es eso. Cuando estamos hablando de una visualización de proyectos y de indicadores en un periodo, en un plan estratégico, lo que estamos pensando es que el padre de familia no solo lo reciba, sino que nosotros se lo expliquemos y le digamos cuál es el enfoque de aprendizaje. Por ejemplo, en ciencias, ¿qué es eso del enfoque de indagación? Eso ya trasciende y eso ayuda en el crecimiento de nuestros padres, madres o encargados. La cantidad de familias que participan en las experiencias exitosas de sus hijos. Eso es otro indicador de suma importancia. ¿Qué acciones y cómo convergen todos los criterios para lograr que el chico logre tener éxito en lo que hace? Pero a la vez, cómo desde la gestión administrativa se potencia que esas experiencias exitosas se compartan y se socialicen con los integrantes de la comunidad. ¿Cómo logro que el centro educativo trascienda a la comunidad? Concluyendo, nos damos cuenta que con esta opción podemos abarcar la mayoría de los criterios a partir de una visión integradora. Los criterios es cómo vamos a transformar ese centro educativo en 5 años, donde queremos que esté a nivel de logro. Y recordemos otra vez que la cultura de calidad es una construcción que se hace en día a día y que tiene que ver con los comportamientos individuales y colectivos, donde se logran desarrollar las habilidades para la vida, los hábitos, las actitudes y los valores. Ahora sí, ¿nos atrevemos a hacerlo? Yo los invito a que lo hagamos. Creo que esta es una opción de trabajar mucho en el núcleo. Y en el núcleo, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en equipo, creciendo como profesionales y como personas para proyectar este crecimiento a los centros educativos unidocentes. Ha sido un gusto hacerles llegar esta información y que la pasen bien. Seguimos intentando construir.